Biblias, hermanos, en este día en Primera de Timoteo, el capítulo 6, y leemos el versículo 11 hasta el versículo 16. En este día especial de el Día de los Padres, Primera Timoteo, el capítulo 6, el versículo 11 hasta el 16, lee así la palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por estos momentos que podemos llegar a tu santa y bendita palabra y escucharla, Señor, y permitir que tu Espíritu Santo, Señor, forme en nosotros, haga en nosotros la creación y el desarrollo del carácter de un hombre de Dios. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. El Señor le bendiga. Alguien ha dicho, hermanos, que la inquietud social que estamos observando y viviendo en nuestra sociedad al presente es un fruto, escuche, de los años de ausencia de un padre. En otras palabras, la inquietud, las injusticias, el enojo, el desvalor de la propiedad, la falta de respeto son los frutos de un padre cuando éste ha abdicado su rol, cuando ha abandonado su poste de criar y cuidar y guiar y formar a sus hijos. La sociedad que nosotros estamos viviendo es una sociedad que refleja años en el pasado del ser humano, del hombre, del varón, del papá, dejar los caminos del Señor y construir otra visión de lo que es ser un varón. En este tiempo de inquietud, en este tiempo de incertidumbre social, ahora más que nunca necesitamos recobrar el rol de un varón, enseñarlo, ubicarlo, a formarlo en la vida de nuestros hijos. Pero ¿qué es el rol de un hombre? ¿Cómo está supuesto a ser un hombre cuando el hombre es de Dios? Mire, en este pasaje que le dimos lectura, el apóstol Pablo está escribiendo a un joven pastor, quien tiene el cargo de pastorear y guiar una gran iglesia, una iglesia que es toda una ciudad. Y Timoteo, el hombre más joven, Pablo le escribe y le prepara para enfrentarse al cargo que tiene que desarrollar la iglesia de Éfeso, la cual Timoteo es pastor. En esta carta sus líderes no son
calificados, sus viudas no son cuidadas. Las mujeres están asumiendo el trabajo que debe de ser de los hombres en la iglesia. Ante este caos social dentro de la iglesia, Pablo le recuerda a Timoteo un título muy importante donde él puede sacarle el jugo y compararse y comportarse a la medida que el hombre está supuesto a traer en estas circunstancias. Pablo está diciendo, si usted quiere algo arreglado en la sociedad, ya sea afuera de la iglesia o adentro de la iglesia, usted llama a un hombre de Dios. Mire, cuando miramos este título en la palabra de Dios, en la historia de la Biblia, cuando Pablo le llama a Timoteo y le dice que eres hombre de Dios, le está trayendo todo lo que él necesita para enfrentarse a los problemas de familia, para enfrentarse a los problemas de matrimonios, para enfrentarse a los problemas sociales en la vida y preparar y inculcar y capacitar y educar a su familia y a la familia de Dios para la gloria de Dios. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo hace hombre de Dios. Usted es un hombre de Dios en su casa, usted es un hombre de Dios en el trabajo, usted es un hombre de Dios como papá. Y la Biblia me dice que si tú quieres arreglar algo, tú llamas a un hombre de Dios. Cuando Dios quiere sacar a un pueblo de Egipto, esclavo por 400 años, Dios llama a Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 33, el versículo 1, la Biblia dice: Moisés, hombre de Dios, varón de Dios. La Biblia me dice, cuando la iglesia, el pastor o los pastores están viviendo en inmoralidad, que Dios entonces levanta a un Samuel. En primera de Samuel 9:6, Samuel es el hombre de Dios, el varón de Dios. Cuando Dios quiere arreglar el problema de una nación, cuando el gobierno de la nación explota a sus ciudadanos débiles, la Biblia dice que Dios levanta a un hombre de Dios, a Elías, el varón de Dios. Y cuando Dios quiere, en Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 18, pero cuando Dios quiere también edificar la alabanza y la adoración en un lugar, en un pueblo, en una iglesia que tiene sus paredes destruidas, Dios entonces reclama y clama a David como el varón de Dios. En Nehemías el capítulo 12, el versículo 24. En otras palabras, cada vez que Dios quiere arreglar un problema, Dios levanta, Dios llama, Dios capacita, Dios guía al hombre de Dios. Y la Biblia me enseña, hermano, que esto es lo que nuestra sociedad necesita. Usted y yo hemos estado siguiendo un camino, un molde, una forma de los hombres de este mundo. Pero mire conmigo en 1 Timoteo el capítulo 6, el versículo 11. La Biblia dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, hombre de Dios. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué es el mas tú? ¿A qué se refieren esas dos primeras palabras? Huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas hacen el contraste, hacen la diferencia del hombre de Dios? Y la Biblia me enseña en el versículo 9 y el versículo 10. Si tiene su Biblia, mire conmigo, aquí usted lo puede leer. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra de Dios me está hablando que un hombre de Dios no es igual, no es cortado con la misma tijera que el hombre de este mundo es cortado. En este mundo el hombre quiere enriquecerse, en este mundo el hombre ama el dinero y en este mundo el hombre se ha extraviado de la fe, lo único que da justicia al ser humano. Y la palabra de Dios me enseña en este pasaje, cuando nosotros queremos enriquecernos, mire en el versículo 9 dice la Biblia que caemos en tentación y caemos en lazo. Hay muchas tentaciones cuando nuestra mente está en el trabajo nada más, en trabajar, y nos olvidamos de la guía del carácter de un hombre y de formar ese carácter en nuestros hijos. Pues nosotros, sin darnos cuenta, en la presión, en la tensión de la vida, cedemos a tentaciones que no teníamos idea que iban a suceder. Caemos en lazos, atrapados por el engaño del diablo. Caemos en codicias necias, y la Biblia dice dañinas. Codicias necias son cosas que deseamos, que queremos comprar la troca y una troca más grande y una casa más grande, y son entonces no solamente necesidades, sino necesidades necias, porque no necesitamos tanto tamaño, tantas cosas, tan grande, y nuestra vida se ha pervertido, nuestra fe se ha extraviado del camino del Señor cuando nosotros dejamos de ser hombres de Dios. ¿Cuáles son las marcas de un hombre de Dios? Aquí en este pasaje hay 4 marcas de un hombre de Dios. Si hacemos la pregunta, cuando Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios, Pablo entonces le habla a Timoteo de las acciones que fluyen de la identidad, del carácter, de la visión bíblica y espiritual de lo que es un hombre de Dios, como él se caracteriza. Las 4 marcas de un hombre de Dios. La Biblia me dice, mire, en el versículo 11, en el versículo 12 y en el versículo 14 hay 4 imperativos, 4 mandatos que Pablo le da a Timoteo como hombre de Dios. Y le dice en el versículo 11, el hombre de Dios huye. En el versículo 11, la segunda parte del versículo, el hombre de Dios sigue. Y en el versículo 12, el hombre de Dios pelea. Y en el versículo 14, el hombre de Dios guarda. Mire bien, hermano, estas 4 simples palabras. El hombre de Dios huye, sigue, pelea y guarda. En esas 4 palabras está formada el patrón para usted cuidar a sus hijos, desarrollar a sus hijos, guiar a sus hijos, disciplinar a sus hijos y aplicarlo a usted mismo y aplicarlo en la sociedad donde usted vive. Qué tremendo es la palabra de Dios. Hay personas que me dicen a veces: pastor, predique acerca de la familia. Y yo estoy siempre predicando de la palabra y no necesariamente tomando un tema de la familia. Pero déjeme decirle, cuando uno sigue la palabra, cuando usted aprende la palabra, cuando usted medita en la palabra, el Espíritu de Dios, y cuando usted empieza a formarse como un hombre o una mujer de Dios, al usted leer la palabra, los versículos de la Biblia saltan diciendo: úsame como el patrón, úsame como lo que vas a hacer,
úsame como la clave de consejería y de sabiduría que necesitamos para guiar a nuestros hijos en cualquier situación. La Biblia me enseña entonces que en estos 4 características, 4 marcas, la Biblia del hombre de Dios, la Biblia me enseña cómo puedo ser un varón, el tipo de varón que necesito reflejar en mi vida y el tipo de varón y mujer que necesito guiar y criar en mis hijos. Primero, el hombre de Dios es un hombre que huye. Mire conmigo en el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, subraye, huye. Es un imperativo, un mandato de hablarnos a nosotros, que esto es lo que caracteriza en su tiempo presente del verbo, lo que caracteriza toda la vida de un hombre de Dios. Un hombre de Dios es caracterizado por las cosas a las cuales él huye. Quizás en su mente usted dice, un momentito, un hombre no huye, pero en verdad un hombre se escoge en cosas que no huye y en cosas que sí huye. Le traigo a su mente en Génesis el capítulo 39, en la vida de José. José tuvo la oportunidad de entregarse, de tener un tiempo de una relación romántica con la esposa de su capataz. La esposa de su capataz se le ofrecía libremente, le hubiera levantado las ganancias y el cheque que él recibía, hubiera tenido la influencia de la esposa diciéndole al capataz, pues ayuda a este muchachito. Pero la palabra de Dios me dice que un día, cuando este muchacho José entra a la casa a trabajar, que la mujer pues se le tira adelante, se desviste delante de él, y José, dice la Biblia, ¿qué hizo? Huye. El hombre de Dios se caracteriza por también a las cosas que uno huye. ¿Cuántas veces, hermano, no se me vaya, cuántas veces nosotros los papás, en vez de huir, nos hemos quedado? ¿Cuántas veces nosotros como varones hemos mirado, hemos buscado, hemos tratado de abrir la puerta a esas avenidas y esos lugares donde sería no huir de la inmoralidad? Primera de Corintios, el capítulo 6, me dice la palabra de Dios en el versículo 18: huid la fornicación. ¿Cuántos padres, mire, cuántos padres no parte de su educación a sus hijos cuando van creciendo, cuando tienen 16 y 17 años de edad? ¿Cuántos padres no animan la inmoralidad en sus hijos? ¿Cuántos padres de nosotros no preparamos a nuestros hijos para que sean expertos en el romance? Y la palabra de Dios me dice, esa no es la característica. Mas tú, oh hombre de Dios, huye, Primera de Corintios, de la fornicación, como este hombre José. Cuando nosotros cedemos a la tentación de inmoralidad en nuestra vida, cuando nosotros como papás cedemos a esa tentación, a ese lazo en nuestra vida, nosotros caemos en dolores, en muchos dolores, y nuestra vida se convierte en vanidad. No somos suficientes de enfrentarnos al problema de disciplina con nuestros hijos, ni de amar a la esposa, ni de servir en la sociedad. ¿Por qué? Porque tu mente ha huido, ha escapado, ha corrido a ir a donde está el pecado. Pero la Biblia me dice a mí que el hombre de Dios huye de la tentación y el lazo de una mujer. Ese es el hombre de Dios y se prepara para enfrentarse a su vida. Mira un momentito, José en Génesis 39 huyó de la mujer, después cayó
preso y después salió de la prisión y guió a todo Egipto con sabiduría, no hubiera podido ser el José de Egipto si hubiera cedido cuando más joven a la tentación de inmoralidad. Usted y yo necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor por las virtudes y el carácter de aquel que es un hombre de Dios. La Biblia me dice, y ahora sigo rápidamente en primera de Timoteo, el capítulo 6, que el hombre de Dios, segundo, es una persona no solamente que huye, sino también que sigue, dice el versículo 12, y sigue. Y dice la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Nosotros como hombres de Dios huimos de lo que tenemos que huir, pero nosotros entonces seguimos lo que tenemos que seguir. Es la palabra seguir, la palabra perseguir con ganas. Es la palabra de el perro que le cae atrás a la zorra, el perro de casa que cae atrás a la zorra. Esto deberá ser nuestra obsesión en la vida, de seguir. Y dice la palabra de Dios estas 6 características que se exhiben en un muchacho, en un hombre, en una persona que crece al tamaño de hombre de Dios. Primero la Biblia me dice, sigue la justicia. Qué interesante, hermano, que el problema social que vemos nosotros, vemos en injusticia. La injusticia de un hombre, escuche, con su trabajo de policía, mas sin embargo no tiene las características, la calidad, la virtud, el carácter de un hombre de Dios, y por lo tanto no se da cuenta cuando está aplicando la injusticia. Y vemos en el quemar los negocios, en la rebeldía del pueblo, que no solamente estamos en contra de lo que se le ha hecho a aquel muchacho, pero también estamos en contra de todas las personas y exhibimos rebeldía y violencia y enojo y malas palabras. ¿Por qué? Porque no hay justicia en el corazón. La palabra de Dios me dice a mí que nosotros necesitamos seguir la justicia. En la Biblia encontramos la justicia de Dios. Seguimos la piedad, dice la palabra. La justicia es la conducta y la piedad es el carácter del corazón que adora, que teme, que tiene devoción a Dios. Me dice, sigue también la fe, la fidelidad. La fe entonces es esta característica, esta virtud, este carácter de en nuestra vida de ser fiel, de ser responsable, de estar en donde tenemos que estar, como debemos estar, hasta el tiempo que necesitamos estar, porque nosotros somos entonces fieles al Señor. La Biblia me dice, cuarto, que necesitamos seguir el amor. ¿Quién puede vivir en este mundo sin amor, sin amar a los demás? Y la Biblia me enseña que una de las características del hombre de Dios es seguir esta realidad y virtud en su vida, de vivir para el bien y la prosperidad de los demás, no importa el costo a uno mismo. Y por último la Biblia me dice la paciencia, de nosotros aguantar, de nosotros perseverar. Y por último, la mansedumbre es la humildad que carga, que lleva la cruz de Cristo. Donde quiera que estamos, traemos el carácter de la sinceridad y la humildad del Señor Jesús. Este es el tipo de hombre que transforma su hogar, su sociedad y la iglesia. Hombre de Dios, es el llamado de Dios a usted como padre de ahora en adelante, que usted diga en usted: yo dejo, yo huyo y yo ahora sigo. La Biblia me habla la tercera cualidad, la tercera marca del hombre de Dios es que pelea, dice el versículo 12, dice la Biblia,
pelea la buena batalla. Nosotros somos personas que nosotros huimos del pecado, pero no huimos de la batalla. Déjeme darle una ilustración. Digamos que su hijo venga a usted o su hija venga a usted y le diga: papi, mami, estoy teniendo problemas con mi esposo, estoy teniendo problemas con mi esposa. Y nosotros decimos: pues vente para acá, mi niño. Y ese hombre, yo sabía, o esa mujer, nadie sabe. La Biblia me dice que el creyente pelea la batalla, que usted tiene que decirle a su niño, a su niña: mi amor, tú tienes que quedarte en el hogar, tienes que pelear el hogar, tienes que salvar el hogar. Guía a tus hijos. Si le decimos: papi, mi hijo no sé qué hacer, el consejo del hombre de Dios es: pelea la batalla de ser papá. No dejes, no sueltes, no te pongas a trabajar, no ganes más dinero. Di que no en tu trabajo y quédate un rato más, un día más con tus hijos, para guiarlos a ellos en el entendimiento de las virtudes de un hombre de Dios. Y la Biblia entonces me habla a mí de que el creyente es alguien que siempre está peleando, siempre en la lucha. Hay un predicador famoso en la historia que se llama Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards tenía una lista de cosas que él se había propuesto a hacer en su vida. Y en una de esas listas tenía como 90 cosas que él se proponía hacer. Y una de las 60 y algo en su lista era: me propongo pelear contra el pecado en mi vida, no importa cuántas veces yo caiga. Me propongo pelear contra el pecado en mi vida, no importa cuántas veces caiga. Y es entonces el consejo que el hombre de Dios recibe del apóstol Pablo. Oh hombre de Dios, pelea la buena batalla. Y la Biblia me dice, cuarto, que el hombre que es de Dios es un hombre, en el versículo 14, que guarda el mandamiento. Qué tremendo. Mire, para explicarle es de esta manera. Nosotros vivimos como hombres, podemos tomar dos caminos como hombres, dos caminos. Un camino como hombre, es decir, ahora que estoy aquí en Estados Unidos, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y déjame ver lo que tengo que hacer. Y mirando la televisión y hablando con mis amigos, hay ideas que me vienen a la mente y digo entonces, pues eso es lo que yo quiero, esa es la visión para mi vida, eso es lo que voy a hacer, ahí me voy a sacrificar. Eso es una manera de vivir. Esos son los hombres que buscan enriquecerse, esos son los hombres que tienen muchas codicias y son traspasados con muchos dolores. Pero la palabra de Dios me dice, hay otro camino para el hombre de Dios. ¿Y cuál es el otro camino? El otro camino es ser hombre. ¿Hombre cómo? Hombre que sigue la obediencia a lo que está en la Biblia. Yo tengo una opción de vivir, y usted tenemos la opción de vivir como el mundo vive, o de someterme y decir qué es lo que dice Dios, cuál es el mandamiento. Cuando los tiempos que usted y yo crecimos en nuestros hogares, cuando el papá era, tenía una tienda o era carpintero, que los hijos eran carpinteros, y si usted le preguntaba a ese niño, pues ¿por qué eres carpintero? El niño le decía, pues mi papá era carpintero. Y la idea es que se enseñaba, se guiaba a los hijos a hacer exactamente como el papá era. El niño no tenía que sufrir ansiedad, no tenía que estar deprimido, no tenía que estar ansioso acerca de qué voy a hacer y cómo voy a llegar y qué necesito, sino que el niño seguía lo que estaba
hecho delante de Él. Y la Biblia entonces me enseña, hermano, que usted y yo tenemos la palabra de Dios, cómo guiamos nuestros hogares, cómo somos hombres en nuestro carácter. No miramos a los demás, sino que nosotros seguimos lo que está escrito en la Biblia. Él guarda el mandamiento. Esa es tu definición, esa es tu identidad. Enséñale a tus hijos a ser hombres, pero hombres de Dios. Y el hombre de Dios es alguien que nada más sigue solamente la palabra de Dios, obedeciéndole a Él. Lo demás se encarga el Señor. La Biblia me está hablando a mí, hermano, de que nosotros no podemos vivir en este mundo y crear impacto en este mundo, a no ser que usted y yo nos convertimos en hombres de Dios. No del mundo, no de riquezas, no de codicias, no de ganancias, sino la Biblia me dice que aún teniendo ganancias, nuestro enfoque es el hombre de Dios. Qué interesante en este libro que Pablo le escribe, esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que hay problemas sociales en el pueblo donde él está. Miren 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Para qué orar por el gobierno? Dice el versículo 2: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La vida no puede progresar a no ser que hay quietud social, a no ser que hay un reposo, hay paz y hay entonces una honestidad en el corazón de las personas. Y dice la palabra de Dios, el versículo 5 me da la razón por la cual esto es importante. Versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo Salvador o mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dice? Hombre. Usted y yo necesitamos tomar a Cristo como nuestro ejemplo varonil, como el hombre verdadero. Usted no mire a un playboy, no mire a Trump, no mire dinero, no mire a los demás. Usted necesita ver al hombre, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y para acordarte, hombre, venga a Él en este día, acéptelo a Él en estos momentos. Dígale: Señor, sé mi Salvador y sé el ejemplo de ahora en adelante del tipo de hombre que yo seré. Ore así conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por los pecados. Yo me confieso pecador y te invito, Señor Jesús, que entres a mi vida y me salves. Y te invito de ahora en adelante, por el Espíritu de Dios, hazme tenerte a ti como el ejemplo varonil del hombre con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en mi sociedad. Cristo, el hombre a quien yo voy a seguir, y Él es el hombre de Dios. El Señor le bendiga en este día al usted tomar esta importante decisión.